Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un primer tema dentro del curso de iniciación a la vela, que es una muy breve historia de la navegación. Breve porque realmente esto es un tema apasionante, diverso y la gente que se dedica a ello y que se clavan, pues pueden dedicarse horas y horas y horas, pero no es el caso. Hoy solo son unos minutitos para dar como un repaso muy general, yéndonos a los orígenes de la vela, de este tipo de navegación. Y los orígenes, pues bueno, se remontan a, a los principios de la historia, ¿no? Realmente no sabemos cuándo fue la primera vez que los seres humanos se hicieron a la mar y se aprovecharon del viento. Probablemente sucedió hace decenas de miles de años, ¿no? Sabemos que la primera navegación transcontinental tuvo lugar hace unos 50,000 años, cuando el Homo sapiens pobló Australia, ¿no? Lo que hoy conocemos como Australia, proveniendo desde Indonesia. Esto sucedió hace muchísimo tiempo, no tenemos registro de los barcos, no tenemos idea cómo realizaron el cruce, pero de alguna manera atravesaron, surcaron esta distancia marítima y de alguna manera aprovecharon las olas y el viento a su favor. Lo que sí sabemos es que llegaron porque ahí están todavía sus descendientes. Yéndonos mucho más cerca, encontramos los primeros registros históricos de embarcaciones a vela, pues en las primeras civilizaciones complejas, ¿no? Por ejemplo, un caso clásico es Egipto, que es lo que estamos mostrando aquí en la imagen. El Egipto siempre estuvo ligado al río Nilo, la navegación fluvial, y utilizaban barcos hechos de papiro, de juncos, balsas con las que transportaban mercancías y pasajeros. Sabemos que las piedrotas con las que construían las pirámides las movían desde la cantera, que se ubicaba a muchos kilómetros de donde iban a construir estas tumbas imponentes. Entonces había todo un sistema sofisticado de transporte marítimo, bueno, fluvial, perdón, no marítimo, pero que aprovechaban el río. Por supuesto usaban remos, como podemos ver en la imagen, y también buscaban usar la vela, el viento a su favor. Y esto sucedió hace mucho tiempo. Tenemos esta imagen de un barco donde podemos reconocer los mismos elementos fundamentales que sigue viendo, que sigue teniendo un velero hoy en día, ¿no? Está la proa, la popa. Cuando en tu primera clase de vela, ¿no? Dices, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Pues acuérdate que la parte puntiaguda apunta hacia adelante. Y si tienes ese concepto claro, pues ya vas de gane. Entonces, ahí está la parte puntiaguda, donde está hacia la izquierda, ¿no? La proa del velero va a la izquierda, y alguien que está sondeando la profundidad del río, que es un tema muy importante en aguas poco profundas. El timón en la popa, el mástil, la vela, hay estos obenques que sostienen el mástil en su sitio y impiden que se caiga, ¿no? Entonces, es un navío bastante grande, por cierto, por el número de tripulantes que podemos ver. Eh, Estos son los inicios. Y a partir de ahí, la historia de la vela realmente va ligada con la historia de la civilización humana, ¿no? Sabemos que en la antigüedad estos diseños navales, ya realmente navales, fueron aumentando de tamaño, de sofisticación. Esto es una galera de probablemente birremes, si no me equivoco. Tiene dos hileras de remos. Entonces, los remos le daban un empuje muy importante. Esto es un navío de guerra, pero para la navegación a larga distancia dependían en gran medida del viento y de esa gran vela cuadrada que allí podemos ver. Entonces, estas grandes batallas navales de la antigüedad, en la famosa guerra entre Persia y Atenas, junto con sus ciudades aliadas,
que sus rumores pues nos afectan hasta hoy en día, ¿no? Hubo una gran batalla en Salamina, en, no quiero mentir, pero me parece que era una colonia en Sicilia. A lo mejor estoy diciendo una tontería aquí. Eh, Después, en otra ocasión, les podemos hablar más a detalle acerca de esa batalla, pero fue una batalla que cambió el curso de la guerra. En fin, son de los primeros encuentros navales de los que tenemos recuerdo. Después, ya más cerca, siglos después, bueno, todos conocemos esta imagen, ¿no? Es una carabela, es una réplica del Santa María, no estoy seguro porque tiene bandera portuguesa, si se fijan en la popa, pero es muy parecido al tipo de barco que usó Cristóbal Colón en esta travesía muy famosa. Y bueno, independientemente de los distintos puntos de vista y de todo el debate histórico que puede haber hoy en día sobre sobre esa travesía y sobre la colonización de América con todas las consecuencias que tuvo, que realmente son muy complejas, muy diversas, y no voy a hablar de eso, pero como viaje, como expedición, pues qué cosa, ¿no? Se aventuró a lo desconocido a ver qué había y encontró un mundo que era desconocido para Europa en ese momento. Que bueno, el mismo Colón no sabía que era Europa, ni que era un nuevo mundo, que era América lo que estaba descubriendo. Él pensaba que había llegado a las Indias, ¿no? Las Indias orientales, que era el propósito de su viaje, pero en realidad lo que hizo fue cruzar el Atlántico y encontrarse con un mundo ahí en medio. Y esta es una, pues, sin duda, como navegante, como velerista, es una aventura. Y el progreso del ser humano en estos siglos sí que va ligado a la expedición, a la exploración, perdón, a la exploración eh, marítima, y que se llevó a cabo gracias a los veleros. Entonces, bueno, para no centrarnos demasiado en Europa, porque, bueno, estamos hablando aquí de navegantes genoveses, españoles, portugueses, y después siguieron gente de más al norte, pero resulta que en otras latitudes, en otros rincones del mundo, también se practicaba la vela. Oh, me adelanté, dejen regresar. Este es un barco chino que probablemente navegó algunas décadas antes de Cristóbal Colón, antes de Vasco de Gama. Y fíjense nada más el tamaño del buque, ¿no? El número de mástiles, el número de velas, y bueno, es un diseño eh, original, chino, con un gran desarrollo tecnológico, y ahí andaban surcando los mares también estos marinos. Y realmente estamos hablando de esta gran época de la vela, donde los barcos a vela eran el medio que tenía el ser humano para surcar las grandes distancias, para conectar una región con otra, para llevar a cabo el comercio, establecer estos vínculos de comercio, que llegó a su culminación en el siglo XIX. Ahí ya la tecnología avanzó, aparecieron los motores primero de vapor, ¿no? Luego diésel, y cambió. Pero todavía en el siglo XIX hubo una época en que coexistían. Ya había barcos de vapor, y sin embargo todavía había estos grandes veleros, los últimos grandes veleros que fueron los clippers, que llevaban a cabo rutas de comercio entre Asia, entre el lejano oriente, ¿no? China, digamos, y Europa y América, Estados Unidos. Hay algunos famosos, ¿no? El Cutty Sark, que está ahí en Londres, es uno de estos grandes veleros que todavía se conserva y lo pueden ir a ver en el muelle, y es o sea, chécate nomás el tamaño de barco y pues la belleza, francamente, ¿no? Estos fueron los últimos
veleros que realmente eran barcos de trabajo. A partir de ahí ya en el siglo XX cambió la cosa. Mucha gente a lo mejor dijo, esto va a desaparecer, ¿no? Ya es una reliquia, ahora viene la tecnología, pero no desapareció. Resulta que el ser humano, o muchos seres humanos sentimos una emoción especial ante el contacto con el viento, con el mar, el, que hizo que no pudiéramos dejar de velear, ¿no? Entonces la vela evolucionó en el siglo XX, ya no es una cuestión de soporte del comercio, de la exploración, de la expansión. Eh, Se volvió un asunto más recreativo, más deportivo o más por el mero placer de la navegación. Este es un yate clásico de la primera mitad del siglo XX. Eh, Son diseños que ahora llamamos antiguos, pero pues, por supuesto son muy modernos en comparación con todo lo que estábamos viendo antes. Y este es un yate hecho para ir rápido, ¿no? Es un barco deportivo, la intención es ir más rápido que el contrincante, porque eso de la competencia es algo que también seguramente es tan antiguo como la navegación de Indonesia a Australia, ¿no? Si ves a otro Homo sapiens en el agua con una vela, y automáticamente dices, bueno, ¿quién va a ir más rápido? ¿Cómo le puedo hacer para llegar antes? Es algo que está en nuestra naturaleza y resulta sumamente divertido, apasionante, y ese es el deporte de la vela, que como deporte organizado surge ya a finales del siglo XVIII. En el XIX las reglas se vuelven así más complejas, más estandarizadas, y en el siglo XX ya surge como deporte olímpico que continúa hasta nuestros días. Pero también, entonces, digamos que en el transcurso de las últimas décadas se ha ido diversificando la vela gracias a nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas maneras de construir que están a disposición. Entonces, ahí se van aplicando y el barco, a lo mejor este yate que está hecho para ir rápido, pero también es el yate que usabas para ir a pasear o simplemente para llegar a otro lado, eh, hoy en día cada vez es más especializado. Entonces sigue habiendo esta navegación de placer. Este es un crucero moderno con el que, pues bueno, te haces a la mar y te la pasas fantástico. Esa es la idea, y te puedes ir a dar la vuelta al mundo, a los mares del sur o a los mares que quieras, puedes vivir en tu barco. Y por otro lado tenemos barcos totalmente hechos para ir rápido. Son formas de navegación cada vez más extremas. Esta es una clase olímpica, NACRA 17, que va sobre hidrofoils, sobre foils, ¿no? Ya el casco no va en el agua, sino que se apoya en estas superficies mínimas de fibra de carbono y pueden ir rapidísimo. El récord actual de velocidad de vela anda por ahí de los 60 nudos, que yo creo que raya los 100 kilómetros por hora, que es una barbaridad. Eh, Pensando en, en cómo ha cambiado este desempeño de la vela. Y sin embargo, pues el principio sigue siendo el mismo. Esta es una vieja proa polinesia, que es el diseño. Pues probablemente el NACRA que estábamos viendo le debe en buena medida a este barco tradicional que sigue funcionando. Y lo que nos vincula a todos y sigue estando el acceso es este placer fundamental de estar sobre las olas, sintiendo como el viento nos mueve. Bueno, muchas gracias por escuchar este rollo y nos vemos la próxima.